Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Lo que vamos a hablar hoy sí que es un botón así, inmenso, gigante, que demuestra esto que yo digo permanentemente acerca de que la política tiene que ver con todo. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre la decisión que tomó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y entonces dirán, eso es política. Pero eso es más lejano todavía, política internacional. Pero botonzote así, de inmenso, porque ya vamos a ver cómo nos afecta o cómo no nos afecta. Para eso hemos invitado hoy al profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín, profesor de Geopolítica, Andrés Felipe Giraldo. Profesor, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación. No, señor, gracias a usted por atenderla. Bueno, antes de que nos metamos en la materia, quiero recordarles que estamos hablando el día 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Día Mundial. Yo me atrevo a hacer una pregunta a quemarropa a usted, que de todas maneras tiene formación periodística, Andrés Felipe Giraldo. ¿Hay en el mundo una, digamos, atención especial en torno a la importancia de la libertad de prensa, o solamente en los países democráticos como el nuestro es importante que haya libertad de prensa? Bueno, para esa pregunta debo acudir a una premisa y es que la libertad de expresión se supone que es un valor democrático, ¿cierto? Sin embargo, como valor democrático muchas veces lo exacerbamos, lo manipulamos, lo desbordamos, hasta tal punto de desbordar a la misma democracia con un exceso de información, pero no sé si la sociedad está comunicada. Yo soy de los que digo que hay más información que comunicación. ¿Y qué sería lo importante? Que la sociedad tenga una posibilidad de comunicarse más, de reflexionar más, de ondear un pensamiento crítico. Yo diría que frente a la libertad de expresión habría que hacer un análisis reflexivo crítico en torno a cómo nos estamos informando, porque una cosa es profesionales de comunicación que buscan distintas visiones, distintas fuentes, cotejan fuentes, cada vez se está perdiendo más eso, y a personas que teniendo un dispositivo se pueden comunicar, se pueden informar mejor, más fácilmente. Yo hablaría en torno a la diferencia entre comunicar e informar. Pero cuando la gente del común tiene la posibilidad de tomar un dispositivo cualquiera y comunicarse, porque entonces ya se supone que ahí sí hay comunicación, se supone, porque es en doble vía, ya no es solamente los medios de comunicación tradicionales como convencionalmente se conoció siempre, que informan a unos recipientes que simplemente absorben información como receptores. Ahora se tiene la posibilidad de la doble vía. Yo recibo información, pero también entrego información. Y por eso se habla de la democratización de la información a través de la existencia, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces, la contrapregunta va en ese sentido. ¿No hay ahí entonces más comunicación que antes? Yo pensaría que hay más información y diría que la sociedad está experimentando una infoxicación, es decir, se está intoxicando, contaminando más con tanta información que muchas veces nos limita un poco la capacidad de estar totalmente informados y comunicados. Pero digamos, una respuesta puede ser una respuesta desinformada. Entonces yo diría que hay que tener mucho cuidado con ese excesivo valor democrático que le damos al avance tecnológico y a las redes sociales y a la posibilidad de establecer una comunicación o un feedback o una retroalimentación con alguien. Y también hay que entender algo, y es que se estima que si Twitter o X es la red social de la opinión pública, hay un 60% de posibilidad de que las cuentas de Twitter sean falsas. Entonces, ¿cómo nos estamos informando? ¿Con robots?
con inteligencia artificial. Ahí hay un debate que hay que dar Sí, y señor. que incluso Y nos ocupa un bueno, poco con el tema de sí, hoy, porque un asunto tiene que ver con la comunicación política y lo que nuestros gobernantes están haciendo, qué tanto muy nos bien. están integrando como sociedad. Ya. Muy bien, de todas maneras, esta la oportunidad con esto último que dice, ya de exponer mi punto de vista y es, sí, es muy importante la libertad de prensa, pero con responsabilidad, porque eso que está planteando el profesor Andrés, a quien hemos invitado hoy, pues implica eso, mucho de responsabilidad, que no se da por todo el que tenga a la mano la posibilidad de informar, porque termina desinformando, termina incluso manipulando, mejor dicho, termina trascendiendo a lo que está pasando hoy con las redes sociales, es no realmente responder al principio básico de la verdad, sino saltar a algo que con las redes sociales llegó, que se llama la posverdad. Y la posverdad, de verdad, que trasciende, que no tiene nada que ver con la verdad, que tiene que ver más con las pasiones, con las emociones, con la desinformación y con la información malintencionada. Y ello implica, entonces, vuelvo a decirlo, que haya necesidad de responsabilidad. Al fin y al cabo, hablemos de nuestra Constitución Política de Colombia, de nuestro artículo 20 de constitucional, que habla de el derecho fundamental a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pero en un inciso más adelante dice, pero todo el mundo tiene derecho a la información veraz e imparcial, sobre todo responsable. Entonces va en este sentido. Bueno, profesor Andrés Felipe Giraldo, profesor de geopolítica. Vamos a entrar en materia en el tema que mencioné en la introducción. Vuelvo a decirlo, la decisión que tomó el 1 de mayo el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Vamos a ver este segmentico en el momento en que lo plantea. Esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Ese anuncio lo dijo el presidente Petro el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Vamos a un corte para mensajes y cuando regresemos, entonces vamos a analizar el anuncio y obviamente vamos a hablar de consecuencias. Ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Profesor Andrés Felipe Giraldo, profesor de geopolítica. ¿Qué consecuencias puede tener la decisión de romper relaciones diplomáticas
con el Estado de Israel, decisión tomada por el presidente Petro. Me gustaría conectarlo con el video que acaba de reseñar, porque allá hay un ejercicio de posverdad y es muy interesante desde la emotividad, desde el ejercicio discursivo, desde el contexto colombiano, 1 de Mayo, enarbolar unas banderas de un pueblo que de una u otra forma ha estado bajo el arbitrio del Estado de Israel, ¿cierto? ¿Y a qué le llamo yo posverdad? Pues usted emite ese discurso, toma una decisión desde la televisión, pone a trabajar al otro día al ministro de Relaciones Exteriores a ver qué es lo que va a hacer, porque casi siempre el presidente gobierna por Twitter y pone a camellar a sus ministros al otro día en decretos y en normas de gobierno. Y entonces, pues uno dice, la posverdad, ¿dónde está? En los adeptos y los opositores, los que están a favor de esa decisión y los que están en contra de esa medida, sin entender, incluso no sé si el presidente lo entienda, lo que significa que haya una ruptura diplomática, porque muchas veces dentro de una relación bilateral hay asuntos tan interesantes como el Tratado de Libre Comercio que se tiene entre estos dos países desde el 2020, la relación diplomática que tiene Colombia con Palestina desde 1988, las relaciones diplomáticas que tiene con Israel desde 1959, la proclama del reconocimiento de Israel como Estado-Nación desde el 49. Es decir, esto no es ver una temporada de Netflix y arrancarla en la 7ª temporada, sino que hay que mirar todo el barrido histórico. Y yo diría que esta decisión esconde, claro, un elemento discursivo muy interesante de posverdad que se ve claramente reflejada allí, pero esconde un telón de fondo y es qué voy a hacer con la balanza comercial de los dos países, porque Colombia exporta, tiene unas relaciones comerciales, educativas, académicas, culturales, tanto con Israel como con Palestina. Y del otro lado se esconde lo que Israel nos intercambia a nosotros, que es aparato militar, innovación tecnológica y todo lo que es temas de seguridad y defensa. Pero, Andrés Felipe, la decisión que es diplomática, paréntesis, hago la pregunta porque sé que no se rompieron, digamos, las relaciones desde el punto de vista consular, ¿cierto? Sigue habiendo oficinas abiertas para quienes deseen ir y venir. Está hablando de los habitantes de Israel o los colombianos que van y vienen a Israel. Cierra paréntesis. Entonces, realmente esa decisión que pareciese solamente de dientes para afuera en lo político, sí tendrá todo ese tipo de efectos en lo comercial, en lo militar, etcétera. Esas consecuencias que usted menciona. Pues imagínese que puso a trabajar al ministro del Exterior, al ministro Murillo. O sea, al otro día lo puso a trabajar bastante, porque ¿qué implicación tiene eso desde el punto de vista técnico? Es que una cosa es hablarlo desde el punto de vista del ejercicio político, del ejercicio discursivo. Obviamente aquí hay un tema de Petro histórico, que es el papel que ha tenido Israel militarmente hablando en Colombia, positivo y negativo, ¿sí? Y cómo hay una reivindicación histórica en la defensa de un pueblo, pero utiliza la palabra genocidio, que para el bloque sionista y judío no existe genocidio, sino una defensa nacional. Entonces, cuando digo que pone a trabajar al ministro es en ese telón de fondo están las relaciones que sí son técnicas y que están cuestionadas por una relación de la alta política que está muy amarrada al discurso político. Sí, señor. Veamos reacciones aquí precisamente a propósito de ello, como en lo concreto. Por ejemplo, una carta de la Confederación de Comunidades Judías que lamentan la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro. Dice ahí que lamenta precisamente que se haya tomado esta decisión. Una decisión que, pues, obviamente no permite que se siga hacia adelante esas relaciones que han sido
pues desde ese punto de vista de esta confederación histórica, relaciones históricas y necesarias entre Israel y Colombia desde el año 1953. Y también se recibe una comunicación a través de la cuenta de X de, del canciller de Israel. Él es Israel Katz y habla, ojo con esto, habla de que el presidente Gustavo Petro se ha puesto del lado de los monstruos, del Hamas, del terrorismo. Esto ya es un señalamiento bastante fuerte hacia el gobierno colombiano, ¿o no, Andrés Felipe? Sí, es muy fuerte e invita también a ser un poco mesurados. Yo sigo insistiendo quizás en que una cosa es lo que se discute desde la alta política, y cuando digo alta política es el pronunciamiento de cancilleres, el pronunciamiento de presidentes, el pronunciamiento de comunidades judías y comunidades palestinas, el mismo tema de mirar la posición de los expresidentes colombianos, de una mirada, por ejemplo, como la de Estados Unidos y el Parlamento de Estados Unidos o el Congreso de los Estados Unidos. A eso le llamo yo alta política, pero no sé si ustedes se están dando cuenta que se invisibiliza un poco las dinámicas económicas, sociales y culturales de las relaciones bilaterales. Y a mí eso sí me preocupa por una razón. Y por eso ahí pienso que no hay una ruptura completa, porque las relaciones consulares pueden ser, bueno, ¿cuáles son los productos de exportación de Colombia a Israel? Se exportan flores, se exporta carbón, ¿sí? Se exportan Sí. textiles, alimentos, e Israel, ¿qué nos trae a nosotros? Nos trae municiones, nos trae temas como energías limpias, ¿sí? Patentes de tecnología militar, y muchas veces eso queda opacado por el discurso de Ah, la alta política. Hay cerca muy de bien. 500 estudiantes colombianos becados por el gobierno de Israel. O sea, no es tan simple, pues, como que se rompieron las relaciones y nada pasó. Pues por lo que usted está diciendo, Andrés Felipe Giraldo, pues sí pasa mucho, sí hay consecuencias y muchas de ellas de orden económico y que son bien importantes para un país cuando sobre todo, por lo que le entiendo, hay una balanza comercial y la balanza comercial es favorable para este país, que al romperse las relaciones, pues se puede dejar de enviar y por supuesto de recibir divisas. Ya regresamos. A propósito de lo que nos ha dicho nuestro invitado Andrés Felipe Giraldo, profesor en geopolítica, sobre esos efectos que no se pueden despreciar de esta ruptura de relaciones con el Estado de Israel, el vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, hace el llamado en ese sentido. Aquí está. Desconoce el presidente Gustavo Petro que va a poner en riesgo la economía de nuestro país. Exportaciones hasta por $1.000 millones del sector industrial y agroindustrial, y $60 millones de importaciones de sectores de la tecnología y la ciberseguridad. Demuestra una vez más el presidente Gustavo Petro que sus decisiones son ideológicas, que representan a la extrema izquierda de Cuba y Venezuela, países donde acabaron con la democracia y la economía. Como vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes en representación de la oposición, rechazamos esta decisión del gobierno de Gustavo Petro. Y en ese sentido, Jaime Alberto Cabal, quien es el presidente de FENALCO a nivel nacional, dice que la decisión del presidente Petro de romper estas relaciones con Israel es populista y sesgada políticamente, que es una decisión de él, individual, y que no representa la voluntad de la gran mayoría de los colombianos. Y entonces, en este mismo sentido que está hablando Juan Espinal, se habla de los perjuicios para las Fuerzas Armadas que reciben repuestos, mantenimiento y apoyo de Israel. Y por supuesto se verán afectados los sectores económicos,
como la agroindustria, la tecnología, emprendimientos y transferencia de conocimiento, donde históricamente Israel ha sido un gran aliado. Bueno, Andrés Felipe Giraldo, ¿usted le ve a esto enderezada? ¿Cómo lo está viendo? No, yo no le veo una coordinada política diplomática con Israel. O sea, aquí lo que se evidencia es una tendencia a polarizar más ante un discurso anti-israelí, pro-palestino por parte del presidente. Pero consecuente. sí me parece que va a haber una, digamos, una protección de ciertas relaciones que son económicas. Yo lo veo de esa doble óptica, porque aquí va a ser muy difícil lo que tradicionalmente era la política exterior colombiana de mantener el reconocimiento de dos estados, dos naciones, que esa era como la tendencia discursiva de nuestros presidentes en torno a un conflicto muy lejano que hoy sí tiene una connotación muy local. Pero resulta que nunca había habido un presidente en más de 200 años de historia republicana con un pensamiento de izquierda, un pensamiento progresista, un pensamiento que se parece menos al pensamiento del primer ministro Netanyahu, ¿o no? Un pensamiento más parecido al palestino, ¿o no? Lo que pasa es que él es el presidente no de la izquierda colombiana, es el presidente de los colombianos, ¿cierto? Y frente a ser presidente de los colombianos, en la política exterior colombiana siempre ha habido una tradición muy unívoca, ¿sí? De tratar de ser proclive a la paz internacional y a la seguridad. Entonces el discurso con el Estado de Israel ha sido la defensa de las causas de ambos lados, tomar una postura de dos estados, dos naciones. Claro, pero ustedes conocen, pues, y no estoy viendo algo nuevo, y es que el presidente Petro cree que la nación nace con él, ¿sí? Y él lo que pasa es que ha hecho de su causa personal una causa nacional, entonces nos meten a nosotros en un embeleco diplomático que tiene unas connotaciones muy locales. Bueno, está claro, y eso me hace recordar antes de terminar y agradecerle a usted su presencia aquí en Sinergia Informativa, el mensaje que manda Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, porque tiene buenas relaciones con los dos. Pese al gobierno de izquierda de Colombia, el gobierno de Estados Unidos tiene buenas relaciones con el presidente Petro y le manda la razoncita. Nosotros queremos seguir teniendo buenas relaciones con los dos, con ustedes en Colombia y con el Estado israelí. Esto me parece que es consecuente con lo que usted dice. Andrés Felipe Giraldo, profesor de Geopolítica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín, a quien le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy y nos haya ayudado a entender. Muy polémico el tema, da mucha tela por cortar. Son 3.000 años de historia, porque esto tiene que ver con un tema histórico. Y repito, hay que ver la película completa y tener una postura tanto de defensa de la causa palestina como también de la reivindicación del pueblo judío. Es muy complejo y bueno, pues agradezco mucho este espacio. No, señor, gracias a usted por estar con nosotros y obviamente en un momentico tan cortico no vamos a explicarlo todo, y menos 3.000 años de historia y un conflicto tan exacerbado como el de Israel y la Franja de Gaza. Pero algo nos ayuda a entender. Muchas gracias. Chao.